Cuando hacemos una buena siembra, el universo conspira para ofrecernos una estupenda cosecha. En Cosechando Historias, recogemos los frutos de tiempos memorables, de experiencias vividas, de sueños de juventud. Historias narradas desde lo humano para fortalecer el alma emprendedora de una raza que, con sus testimonios, nos enseñan que vale la pena sembrar para cosechar historias. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Dominicano TV, una costumbre para ver en Cosechando Historias. Hoy estamos con el señor Juan Manuel Bustamante, que nos quiere contar su historia. ¿Cómo le va, don Juan Manuel? Milito, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenido aquí a mi casa, Milito. Muchísimas gracias, don Juan Manuel. A ver, ¿usted dónde nació? Si nació aquí en el pueblo, en una vereda, ¿dónde nació usted? A ver, Milito, yo le voy a contar mi historia. Mis abuelos maternos vienen del municipio de Liborina. Liborina queda por el suroeste. Vienen del municipio de Liborina. Ellos compran una finca acá en la vereda del Rosario. Eso fue por allá en el 57. Y ellos compraron esta finca del lago. ¿Usted ha escuchado hablar de la finca del lago del Rosario? Sí, ¿cómo no? Esa finca la compraron los abuelos míos y vinieron en el 57. Resulta que, no sé si en esa época o ahora, pero se manejaba mucho que las cabezas de la familia compraban una finca y se traían toda la familia. Entonces eso ocurrió en la familia Vázquez, que se trajeron, los abuelos compraron la finca y se vinieron todos los hijos y construyeron casas en las fincas. Entonces mi papá y mi mamá se vinieron en el 58. En el 58 vinieron al Rosario, trajeron a la bebé, que es la mayor, mi hermana Nelly. Ellos trajeron la bebé y yo pues, nací ahí en la vereda del Rosario a finales del 59. Entonces, yo soy de ahí de la vereda del Rosario, Milito. ¿Usted es dominicano? Claro que sí, dominicano. A ver, ¿cuántos conforman su familia? O sea, el papá y sus hermanos, ¿cuántos son en total? Mi papá y mi mamá, pues que ya ellos fallecieron. Y mis hermanos son 4 mujeres y los 2 hombres, somos 6. Entonces usted es el mayor de los hombres. Sí, claro, el mayor de los hombres. Bueno, en esa época ya en el Rosario, a medida que usted fue creciendo, ¿cómo trae sus recuerdos de esa época a hoy, de su niñez? A ver, Milito, yo le voy a contar pues algo de mi niñez. Yo estudio en la vereda del Rosario, primero de primaria. Yo estudio allá primero. Cuando eso no había, le cuento que cuando eso no había carretera. La carretera que ahora conocemos para la Leandría no existía. Ya cuando nos trasladamos acá al municipio, nos toca venirnos por un camino que se llamaba el Camino de Limoncito, ¿cierto? Que es por puros canalones. Veníamos a llegar aquí a la feria, ahí llegábamos donde Tulio Henao y doña Cruzana, que eran compadres de mi papá. Entonces nos veníamos caminando hacia acá, Santo Domingo. Mis abuelos vendieron la finca, entonces ya nos tocó venirnos para acá, para Santo Domingo. Ya me toca seguir estudiando acá en el pueblo. Le cuento, Milito, que... Don Juan Manuel, permítame hacerle una pregunta retrocediendo un poquitico. ¿Su infancia allá en el Rosario, cómo fue antes de empezar a estudiar su primaria allá? ¿Cómo fue su infancia, los juegos con sus vecinitos y demás? A ver, Milito, el recuerdo que tengo de mi infancia es con mis hermanas en la casita. Nosotros no vivíamos en toda la casa del lago, sino en una casita que queda en un filito. Yo recuerdo haber crecido allá en esa finquita que quedaba pues un poquito aparte. Recuerdo a mi mamá ordeñando la vaquita por la mañana para darnos la lechita.
Recuerdo las visitas que hacíamos donde los abuelos, nos reuníamos, se reunían los papás con los nietos. Tengo ese recuerdo antes de entrar a la escuela, de reunirnos los primitos, ¿cierto? Cuando usted empieza a estudiar allá en la escuela del Rosario, ¿cuántos años estudió en esa escuela? No, solamente primero y no lo terminé. No lo terminé porque lo vine a terminar acá en el municipio, que es Santo Domingo. ¿Por qué se vienen, nos estaba contando, por qué se vienen para acá, para la cabecera municipal? Nos venimos para acá porque murió mi abuelo. Mi abuelo murió hasta muy joven, de 71 años, le dio un cáncer. Murió, entonces mis tíos resuelven vender la finca y dicen para Medellín. Ellos sí se fueron, acá solamente quedó mi mamá. Nos quedamos acá con la abuela, que la abuela seguía viva. Entonces yo entro acá a estudiar, a hacer otra vez primero porque no lo terminé en el Rosario. Cuando eso, la escuela quedaba donde es ahora la Sociedad de Mejoras Públicas. Ahí quedaba la escuela. Cuando yo entro a estudiar, recuerdo que ya no habían puestos, ya estaban copados. Porque cuando eso había muchos muchachitos, no es como ahora que qué problema, esta escuela están cerrando porque no hay niños. Cuando eso era que habíamos muchos, yo recuerdo que yo era el número 51 en primero. Entonces ahora no hay niños. Ahora muy poquito, ahora no sé qué pasa. Entonces, ¿cómo le parece, Milito, que me tocó llevar un taburete de cuero, hacerme en la puerta, y ese taburete me servía para sentarme y de mesa? Porque no había pupitres y la única forma que me recibieron fue así, y así hice primero en esa escuela. Ya de ahí nos pasaron donde son ahora unas casas nuevas que hizo el municipio, allá a 2 cuadritas arriba. Ahí me tocó estudiar segundo, y de ahí hicieron lo que es ahora la escuela Alfredo López en el Alto, que cuando eso nos tocó irnos los padres, los hijos, la comunidad entera a tumbar un morro que había allá grande para poder hacer la explanación y lo que es ahora la escuela. Allá me tocó hacer tercero y 2 cuartos. Como era tan indisciplinado, era un muchacho más bien callejerito y peleoncito. Entonces me echaron de la escuela, Milito, incondicional, no me recibían por nada. Entonces me tocó terminar la primaria, me tocó hacer nocturna. ¿A qué edad tenía ya cuando repitió tercero y cuando repitió cuarto y que ya no lo volvieron a recibir en la escuela? Yo creo que yo estaba como viejito ya, pues no recuerdo la edad, pero ya, porque primero, hoy en día los niños empiezan a estudiar a los 5 años, cuando eso los niños empezaban a estudiar a los 7 o los 8 años, hoy no, hoy mejor dicho, casi desde que aprenden a caminar ya están yendo por allá a algunos lugares. Entonces, como le cuento, Milito, hice la primaria en la nocturna. Como lo que había hecho era más bien grave, entonces tampoco me recibieron en el colegio. Entonces no, pero cuéntenos eso, ¿qué fue lo grave que usted hizo? Cuéntenos esos detalles. El primero, que era muy indisciplinado. Sí. ¿Por qué era tan indisciplinado? ¿A qué se debía eso? ¿Y por qué lo echaron de la escuela? A ver, yo creo que nunca lo he contado, pero recuerdo que en el hotel hacían bingos. Y estábamos jugando bingo, estábamos recogiendo unos fondos, creo que para la misma escuela. Y resulta que un compañerito se me robó 100 pesos de la tabla. ¿Usted también estaba jugando bingo? Claro, yo también estaba ya jugando. ¿Y qué hice yo? Saqué una navaja. ¡Ah, caramba! Y se la pegué acá donde se llama una puñalada marranera. ¿En la pierna? En la pierna. El muchacho tiró el chorro de sangre al techo, y el muchacho, pues, digamos que hubo suerte como para los dos, porque uno a esta altura y de pronto tener un muerto encima sería grave.
Ahí jugando había un médico, el médico del pueblo. Exacto, pero usted no fue con la intención de que terminara mal la... No, ni riesgos, ni riesgos, fue algo fortuito que ocurrió. Entonces el médico, claro, le prestó los primeros auxilios, le cabeceó la vena y se lo llevaron para el hospital. Y al otro día que yo voy a la escuela, el muchacho se llamaba Álvaro, muy amigo mío, hijo de un profesor que se llamaba Abel. Cuando yo voy a la escuela, claro, ahí el profesor, mejor dicho, me cogió, también me dio duro y me dijo, ¿usted se va de aquí o me voy yo? Pero aquí no cabemos los dos. Claro, él estaba muy sentido porque tenía el hijo, claro. yo casi que me tiro en el hijo. Entonces, esto fue lo que ocurrió. Ahí había un profesor que se llamaba... Bueno, de ese no recuerdo el nombre. Entonces el profesor me llamó al salón, me recriminó y ya me hizo jugar rabia. Entonces cogí un taburete y se lo estrellé en la cabeza y lo aporrié también. Entonces ya con estas dos situaciones, claro, ya me echaron ya se había vuelto violenta. Claro, ya hasta razón tenían, ¿cierto? Entonces ya, ese fue el motivo por el que tuve que me echaron de la escuela y ya terminé así. Y les sigo contando lo de mi estudio. Hice bachillerato por radio, que es algo difícil. Yo porque tenía muchas ganas de superarme, me tocaba trasnochar, me tocaba madrugar, pero fui capaz pues, de hacerlo. Aquí había un profesor que se llamaba Eduardo Hernández. Y estaba, bueno, otro profesor, no lo recuerdo el nombre. Ellos me dieron la mano en lo que yo no entendía y me ayudaban por ahí con mis trabajos. Y así terminé mi bachillerato. Recuerdo que iba ahí a Linena, Medellín, y presentaba pues allá. Sí, permítame antes de seguir, don Juan Manuel. Entre otras cosas, ¿usted qué pensó cuando ya lo expulsaron y le dijeron, usted ya aquí no puede volver, con los hechos que ya nos contó? ¿Usted qué pensó? Bueno, ya me voy a poner a estudiar por radio. ¿Se le ocurrió pensar a usted en algún momento en yo no debía hacer eso? ¿Se arrepintió? ¿O qué pensó usted en esos instantes, en esos momentos ya de que usted ya no podía volver a un sitio, a estudiar, al colegio, a la escuela, y decir, yo ya tengo que estudiar aquí porque no me recibo allá? ¿Qué pensó? A ver, Milito, yo no recuerdo pues qué pensé cuando eso, no recuerdo, pero sí tengo el recuerdo, es que a mí me gustaba mucho la lectura. Yo iba a la biblioteca y sacaba libros y me los devoraba. Y le cuento una cosa, en la casa donde yo vivía no había luz eléctrica, me tocaba a punta de vela y yo amanecía leyendo libros, ¿cierto? Y tenía un radiecito y lo prendía por la noche y escuchaba mucha radio, y entonces ahí escuchaba el bachillerato, pues escuchaba la promoción del bachillerato por radio, y entonces ahí fue donde me animé a hacer el bachillerato, ¿cierto? Ahí fue donde me animé, pero yo me levanté más bien un muchacho callejerito, malas amistades, pero siempre tenía pues como el conocimiento o las ganas de estudiar. De aprender. Claro, de aprender. Eso es así, uno siempre ha tenido eso. ¿Por qué usted decidió tener malas amistades sabiendo de que cuando uno de los padres le enseñan no se junte con esa mala compañía? ¿Usted por qué lo hacía? Yo qué le digo, Milito, pues son cosas que ocurren. Recuerdo que de Medellín vino un primo a pasar una temporada acá. Después fue que yo me enteré que él había hecho para una embarrada de Medellín y lo que estaba era huyendo acá. Esa fue una mala influencia para mí, ¿cierto? Fue una mala influencia porque hasta me enseñó por allá a fumar hierbita. Estuve fumando hierba un tiempecito y no muy buenas cosas me enseñó. Entonces de pronto también eso, las malas amistades y a veces tener una persona en la casa dándole la mano es una mala influencia para la familia.
con ese primo que usted llama que fue una mala influencia para usted en esa época, aparte de la hierbita, hizo otras cosas que no son tan santas, pero que hoy ya la cosa es muy diferente? A ver, Milito, uno desde muchacho, sí, pues yo tuve malas amistades, yo tuve amigos que hoy en día ya no existen, siguieron por ese camino y ya no existen. Pues yo reflexioné y aquí estoy, Milito, luchando la vida. En sus juegos de juventud, ¿cuál era su deporte favorito? ¿Qué le gustaba hacer en esa época, aparte de lo otro que ya nos contó? A ver, Milito, a mí me gustaba el fútbol, pero hay otra cosa que me gustó mucho también. Me gustó mucho el teatro y el cine. Acá empezamos con esta muchacha Marianimia Osorio, que ella tenía el grupo de teatro acá, y ahí trabajamos con mi hermana la mayor, con Beatriz Bustamante, que es muy conocida acá. Ella estuvo manejando la cultura acá en Santo Domingo. Yo trabajé en varias obras de teatro, trabajé en la película Simón el Mago, ¿cierto? De Tomás Carrasquilla. De Tomás Carrasquilla. Mi hija también estuvo trabajando ahí, ya no tenía sino 7, 8 añitos, pero ella estaba ahí en la escuela, pues hacía el papel ahí de estar en la escuela y todo esto. Entonces me ha gustado el cine también, Milito. ¿Usted termina su bachillerato por radio o lo termina en un aula? No, por radio. Todo lo terminó por radio. Sí, sí. Bueno, cuando usted termina su bachillerato por radio, ¿qué hace de ahí en adelante? A ver, mi papá aprendió a trabajar zapatería. Yo casi a la par aprendí con él. Entonces yo estuve trabajando zapatería con él un tiempo, ¿cierto? Un tiempo. Le cuento, Milito, mi papá fue la primera persona que trajo el chance a Santo Domingo. Entonces arrancamos a vender chance. Prácticamente yo era el único vendedor, porque él trabajaba la zapatería. Cuando eso hacíamos el zapato colegial, entonces se hacía mucha obra nueva también, y a él ya le quedaba poquito tiempo. Entonces yo era prácticamente el único vendedor de chance. Entonces me dediqué a vender chance. Y hay una cosa, Milito, que ocurría cuando eso, y es que el chance lo hacíamos un día antes, ¿cierto? Lo hacíamos, por ejemplo, jugaba, a ver si recuerdo, el día lunes Cundinamarca, entonces vendíamos desde el domingo. El día martes jugaba Cruz Roja, la vendíamos desde el día lunes. Teníamos que hacerlo un día antes, mandar los talonarios y la plata. Cuando eso no había aquí, pues, esta empresa de Copetranza ni nada, sino que había una flota. Si mal no estoy recuerdo, esa flota, los dueños eran Adán Gallego y Mario Monsalve. Y en esa línea se mandaban los talonarios, se mandaban la plata para Medellín, y ya la lotería pues ya jugaba por la noche. Así estuvo un poco de tiempo, hasta que se entró una empresa de chance ya acá, porque sí hubieron algunos chanceros, pero como era ilegal, entonces no podían. Y entonces después pasábamos los números del chance, los pasábamos era por teléfono. Entonces ya podíamos vender el mismo día hasta por la tarde, ¿cierto? Ya los pasábamos era por teléfono. Había una hora en que ya claro, nosotros no podía llamar. Vendíamos hasta las 6 de la tarde y listo, ahí los pasábamos por teléfono y ya no había problema. Cuando ya viene otra empresa de chance y ponen oficina y ponen teléfono y ponen todo, ya empezaron a darle dádivas a la gente, a darle regalos, a conquistarlos. Entonces mi papá se desanimó y dejó el chance, pero a mí sí me invitaron a que hiciera parte de esa empresa. Entonces yo estuve trabajando con esa empresa un tiempo. Recuerdo que cuando eso arrancó a trabajar también Tulio Álvarez, que todavía es chancero. ¿Te conoce a Tulio? Sí, todavía es chancero, todavía vende chance y lotería y otras cosas. Entonces yo trabajé con ellos un tiempo.
Ya más adelante, mi papá, pues otra de las cosas que hace mi papá, nosotros vivíamos en una casita arrendada y tenía un solar. Entonces mi papá echó una cosechita. Sembró zanahoria, habichuela, alberja y tomate. Pero no fue aquí en la zona urbana. Aquí en la zona urbana. Acá en la zona urbana, aquí por Calle Nueva. ¿Y qué hizo él con ese cultivo? Lo sacó al parque a venderlo. Y lo vendió. Todo lo que sembró lo vendió. Entonces se antojó mi papá de irse para Medellín, para la minorista, creo cuando eso, a traer legumbre, a ensayar. Y empezó a traer legumbre y se vendía. Cuando eso, por ejemplo, casi no comían zanahoria, traía 10 kilitos y era lo que vendía. Pero acá estuvo un programa del SENA que le enseñó a la gente los beneficios de la zanahoria, lo enseñó a comer zanahoria. Entonces mi papá los días de estar trayendo la legumbre ya traía un bulto de zanahoria. Ya traía de toda clase de legumbre, porque acá que se veía papa, plátano y yuca. Entonces la gente aprende a comer la legumbre y entonces ya ahí se crea la legumbrería de don Francisco y su familia, porque esto ya se vuelve familiar, ¿cierto? Ya vuelve familiar. Entonces yo ya entro con él a trabajar también fruta y legumbre y ya nos dedicamos también a vender legumbre en el parque. Fue por muchos años. Por muchos años que estuvimos ahí. Después entró un señor que se llama Chepe Mejía, Alfonso Cortés, inclusive mi papá los encaminó a Medellín, los ayudó por allá y hoy en día lo que es Chepe Mejía todavía tiene legumbrería. Cuando usted termina de estudiar y se dedica a hacer todo esto, a vender chance y todas estas cosas, ¿usted no pensó seguir estudiando en la universidad? No. ¿Por qué? Porque yo conozco a la mujer que ahora es mi esposa y ya formó un hogar, ¿cierto? Ya formó un hogar. Entonces al formar un hogar ya hay responsabilidades, y entonces me dedico a trabajar, ¿cierto? A trabajar. ¿Cómo se llama su esposa? Se llama Andrea. Ella no es de por acá. Ella vino acá a pasear donde un hermano y en una fiesta del campesino yo la conocí. Ahí la conoció y ahí usted empezó a mirarla y cuéntenos esa historia, esa partecita. Bueno, en una fiesta del campesino a mí me gustaba mucho parrandear. Recuerdo que cuando yo conocí a mi esposa, yo ya había llevado 3 muchachas esa noche a la casa. Parrandeaba con ellas y iba y las llevaba y volvía al parque a seguir parrandeando a amanecer. Y ahí estaba mi esposa, ahí estaba la que era ahora mi esposa bailando, y ella bailaba con un señor, yo creí que era el esposo, seguro que yo creía que era el esposo, y de pronto la saqué a bailar y charlando con ella, no era el esposo sino el hermano, una persona muy conocida aquí que le decimos Fus. Héctor Londoño, y me puse a charlar con ella. Fue la última que llevé a la casa y nos seguimos viendo y ahí surgió el amor. Y ahí surgió ahí surgió Milito. ¿Cuántos hijos tiene don Juan Manuel? A ver, nosotros tuvimos 3 hijos. Gracias a Dios pues el Señor me dio la oportunidad de sacarlos todos 3 profesionales. Hace 7 meses perdí uno de los hijos. Él falleció. En este momento pues tengo el menor, Julián. Él estudió artes escénicas y teatro. Y la mayor, Viviana, esa vive en Cali. Ella se organizó, tiene un matrimonio muy hermoso, el esposo es profesor en la universidad de allá de Cali y ella tiene un muy buen trabajo también, están muy estables, pues gracias a Dios ellos viven allá. Don Juan Manuel, usted nos estaba contando de que su papá empezó a vender chance y usted se le adhirió a él para hacer esa venta del chance porque su papá estaba en lo de la zapatería y bueno, entonces usted fue el que empezó a vender el chance. Cuéntenos mejor de qué época estamos hablando, en qué año.
A ver, Milito, estamos hablando de hace unos 46 años. Entonces eso fue por allá en el 74, mira, más o menos. Aproximadamente por allá en el 74, sí. También nos estaba contando lo de que su papá también ya después ya empezó fue a sembrar y a vender los productos aquí en el parque. Y él ya decide vender revuelto. ¿Cómo hacía para traer la zanahoria y los demás productos de la ciudad de Medellín? ¿O de dónde los traía? No, de Medellín. A él le tocaba de Medellín. Acá toda la vida han sacado revuelto al parque. Entonces a él, pues acá le sacaban tomates. De acá de la vereda de San Pedro sacaban mucho tomate, papa. Lo que pasa es que esa papa ya la echan para Barbosa, ¿cierto? Ya la echan para Barbosa. Y las tierras también se han acabado un poquito y ya no se está dando tanta papa en Santo Domingo. Entonces lo que es el frijol verde también lo cultivaba mucho por acá. Pero ya lo que era la fruta, mi papá traía mucho aguacate, se vendía mucho aguacate. Y la zanahoria y todas las leguminosas las traía de la mayoritaria. Entonces ya que hacía mi papá, contrataba un carro, un camioncito, para que trayera la legumbre. Como ya se juntaron, cuando ya se juntaron 2 y 3, ¿qué hacían? Conseguían un camión y entre los 2 o entre los 3 lo pagaban y traían la carguita para todos. Pero en esa época usted nos está contando que para la vereda del Rosario no había vía, o sea, no había carretera. Para Santo Domingo, o sea, para ir a la ciudad, sí había carretera. ¿Y cómo era? Sí, claro que sí. Es que yo le estoy hablando de la vereda del Rosario hace 52, 53, 54 años. Para Medellín estaba la vía por la quiebra, ¿cierto? Estaba la vía por la quiebra, había que dar toda la vuelta, destapada, eso era una odisea la viajada. Ya más adelantico, porque la vía ya por acá, por la aldea, también tiene sus añitos, ya más adelantico, si la veniera por ahí se transportaban. Cuando hacen esa, pues la Copetranza acá, no recuerdo cuántos años lleva Copetranza, no lo recuerdo, porque ya cuando entra Copetranza y Conorte, ¿cierto? Entonces ya los que tenían la flota en Medellín se acaba, usted sabe que eso ya se acaba. Entonces había veces también que la carga se traía en los buses. Sí, se traían los buses, se llevaba a la terminal y allá en la bodega de los buses, se traía. Pero ya lo traía era individual, ya no eran los 2 o 3 que contrataban el camión, sino que era individual. Sí. Ya era individual, y cuando no era mucha carga, de pronto cositas por ahí para ajustar. Ya cuando sí era buena carga, sí les pagaban el camión. Don Juan Manuel, ya para ir terminando, muchas gracias por recibirnos en su casa, que se ve que es colonial, muy bonita, pero cuéntenos, ¿cómo es su casa propia, es arrendada, o cuéntenos? Almilito, esta casa pues hace parte de los balcones de aquí del parque, es algo que se conserva todavía en este pueblo. Pocos municipios conservan los balcones como los tenemos, que los pueden mirar más adelante. Esta casa es de la familia Gallego. Adán Gallego, su esposa doña Nelly, es de la familia Gallego. Es patrimonio de ellos y tradicional de esta familia. Don Juan Manuel, muchísimas gracias por el café, está súper delicioso, y cuéntenos de dónde resultó este café tan bueno. A ver, este café lo elabora el hijo mío. Ellos tienen, este café viene de una vereda que se llama Pacho Hondo. Él con un muchacho, Nelson, sacan el café de allá, y también algunas veces de la vereda del Rayo, lo tuestan y lo comercializan. Allí podemos ver las bolsitas pues donde lo empacan y todo. Entonces es un café 100% natural,
¿cierto? Y dominicano. Y dominicano lleva la marca Keto Más, ¿cierto? Aquí lo consumen en varios negocios, aquí lo consume Goido, lo consumen en la cafetería, allí yendo para la cárcel, ¿cómo se llama el muchacho? No recuerdo el nombre. Y en otros negocios, ya es un café muy conocido y muy especial. Creo que hay un sabor, pues, sinceramente, Sabroso, la verdad, muy sabroso. Bueno, estimados televidentes, como el tiempo en televisión es algo corto y es muy importante, entonces hasta aquí hoy llegamos con el programa con don Juan Manuel. Los esperamos para el próximo capítulo con don Juan Manuel Bustamante. Hasta la próxima y recuerden, siempre alegres, siempre contentos. Chao.